Muy buenas noches, doctora Laura. El día de hoy le vamos a presentar el trabajo Pensamiento Complejo del docente investigador a cargo de los estudiantes Wilman Andrés Camilo y quien le habla, Lauren Paula Umaña Cabezas. Bueno, reiterando el saludo de la compañera, los propósitos de este trabajo son los siguientes. Realizar una comparación entre dos teorías, describir la importancia del planteamiento de Thomas Kuhn sobre el concepto de paradigma y analizar los aportes de las teorías cibernética y de la información de la comunicación y en el pensamiento complejo. Como introducción, colocamos a Osorio citando a Morán, en el cual sostiene la metáfora de los tres pisos que contiene el pensamiento complejo. Entonces, él establece las tres teorías, de las cuales nosotros hablaremos dos, como bien lo dijo mi compañero. La primera, que es la general de sistemas; la segunda, que es la cibernética, en la que le vamos a presentar el día de hoy; y por último, la de la información. Entonces, todas ellas permiten crear el principio de causalidad no lineal, el cual influye en el pensamiento complejo que quiere dar a conocer Morin, y por ello pues se habla del principio de la recursividad. A continuación, entonces, vamos a mostrar un cuadro comparativo de las teorías que vamos a explicar el día de hoy, que son, reiterando, la cibernética y la teoría de la información de la comunicación. Bueno, aquí colocamos nosotros en nuestro cuadro comparativo, arrancamos un poco con historia y quiénes fueron como sus defensores iniciales. Entonces tenemos que en la teoría cibernética, Norbert Wiener fue quien define la cibernética como un campo interdisciplinario que habla de todo lo que tiene que ver con organización y procesos de control. Entonces estamos hablando de la retroalimentación y esa transmisión de información que va en la comunicación, y por ello, digámoslo así, que esta teoría se conoce como la teoría de las máquinas. En el tiempo en que Norbert Wiener da a conocer su teoría es en el año de 1948. El objetivo de esta teoría interdisciplinaria es estudiar los modos de comportamiento de las máquinas y de los seres vivos. Su libro Nobel, pues, por decirlo, el más conocido, uno de los más importantes, es el de cibernética y control y la comunicación en los animales y las máquinas, donde propone el concepto de cibernética para reunir toda esa gama de teorías que se desarrollaban en la época. Por eso es que se le llama de una campo interdisciplinario esta teoría, donde se da antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la cibernética es la ciencia de la dirección y comunicación en los organismos vivos y en las máquinas. En cuanto a la teoría de la información, digámoslo así, las primeras personas que hablaron sobre ello tienen que ver con Claude Shannon y Warren Weaver. eh, pero esta es como se conoce como la teoría matemática de la información. Si bien es cierto, no fueron los primeros que hablaron sobre ella, porque esta inicialmente se habló fue por Hadley en 1928, pero esta es digámoslo así, que es la herramienta en la cual están ligadas con las leyes matemáticas de la teoría que rigen la transmisión y el procesamiento de la información. Digamos que estas dos teorías están muy ligadas, pero esta particularmente se centra en los sistemas de información y cómo se utilizan sus métodos para dar a conocer los sistemas de comunicación. Entonces aquí se habla el concepto de comunicación en el contexto de la historia de la información, teniendo en cuenta las formas que el hombre utiliza para transmitir sus ideas. Entonces aquí hablamos de la palabra hablada, de la palabra escrita, de la palabra transmitida. Entonces todo lo que tiene que ver también con los instrumentos como el teléfono, la radio, el telégrafo, los gestos, la música, imágenes, movimientos. O sea que tiene que ver también con, digámoslo así, establecer unas medidas sobre la capacidad de los sistemas de transmitir, almacenar y procesar la información. Igualmente, este método también tenía en cuenta la separación de las señales de ruido y cómo determinar los límites posibles de un canal de transmisión de esa información. Bueno, continuando un poco más, profundizando, la teoría cinética se opone a la negentropía. ¿Qué quiere decir la negentropía? Es la entropía negativa. A partir de allí, en la cinética también surgen conceptos como la retroalimentación y la causalidad. Se basa en el uso de la entropía. Surgió como una respuesta a la necesidad de comprender los sistemas complejos, adaptativos, que exhiben los comportamientos
tal cual que sean adaptativos y también los autorregulares. Este enfoque cibernético ha influido en el pensamiento de autores como Edgar Morin, que aboga por una visión holística en los sistemas complejos. Si bien es cierto, en 1977, Morin, en su libro La naturaleza de la naturaleza, Método de la naturaleza, perdón, destaca la necesidad de considerar la interacción entre los elementos de un sistema para comprender el funcionamiento como tal, global, coincidiendo con los principios de retroalimentación y la autorregulación cibernética. Por otra parte, nos encontramos que la teoría de la información de la comunicación se opone a la negentropía, primeramente, porque después es una herramienta fundamental que usa para buscar la relación entre el ruido y la información. Si hacemos un poco de análisis en esta parte, nos tenemos que detener de que el ruido aparece como una interferencia en los elementos de la comunicación que la compañera explicó anteriormente. Cuando se habla del uso de la entropía, es de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, debido a la aparición del concepto de ruido. También se centró en la cuantificación, en la transmisión de la información a través de los canales de comunicación, al introducir conceptos como la entropía, redundancia y la capacidad de canal. La teoría de la información no solo revolucionó la comprensión como la información que puede ser medida, codificada y transmitida de manera clara y eficiente. Pues no, haciendo un pequeño paréntesis, tenemos que recordar que nosotros los seres humanos, desde nuestra prehistoria, somos unos seres capaces de expresar y demostrar lo que sentimos. Si bien es cierto, una de las primeras formas de comunicación fue a través de la pintura de las cuevas. Y por último, en esa parte, el contexto del pensamiento complejo, autores como Ian Prigogine, Stuart Kufan, han destacado la importancia de la información en los sistemas complejos en su obra Orden de Caos y el diálogo del hombre con la naturaleza. Prigogine, en 1984, acerba o argumenta que los sistemas complejos caracterizan principalmente por el intercambio constante o el flujo constante de la información entre los componentes, que lo que da lugar a comportamientos emergentes impredecibles. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta el pensamiento de Kuhn. Entonces, el concepto de paradigma, digamos que ha estado durante todo el tiempo de la evolución en el pensamiento y lo tenemos que hacer como una definición, hace difícil como una definición puntual y digamos que un paradigma se maneja en la medida que se vive un tiempo determinado dependiendo de las teorías que están emergiendo para la época, una época dada. Entonces, digamos lo que Thomas Kuhn, en ese sentido, debido a su libro La estructura de las revoluciones científicas, comienza como a crear o a hacer un camino para establecer con claridad ese concepto sin dejar pasar su obra. Entonces, Morin plantea, digamos que se relacionan estos dos pensamientos al decir que plantea que Kuhn realiza una reformulación al cuestionamiento sobre la importancia del conocimiento y de la influencia de las ciencias físicas y sociales. El pensamiento científico no es continuo por esa razón, porque si bien es cierto, el pensamiento si bien es cierto, es progresivo, van saliendo nuevas teorías, entonces digamos que no puede permanecer de manera estática, no puede permanecer estable sobre las mismas teorías. Todo el tiempo está cambiando por las teorías emergentes que estén en el momento, por eso es el paradigma que se esté viviendo en una época determinada. Siempre se le da un giro al concepto de paradigma y Kuhn lo tuvo pues como una visión enfática sobre la importancia del conocimiento científico. Continuando con lo que hizo la compañera, es un concepto que viene arraigado y que quiere y puede y pide que sea evolucionando continuamente, porque pues obviamente nuestra sociedad o nuestro campo educativo va a ir cambiando. Entonces, en su análisis sobre la naturaleza de la ciencia, el concepto de paradigma entendió como un marco compartido de comprensión que guía la investigación en la práctica dentro de la teoría de la información, que pueden ser consideradas, y cibernética también, que pueden ser consideradas como paradigma en sus respectivos campos, ya que ha proporcionado modelos conceptuales fundamentales
para abordar problemas específicos y que han influido en la forma en que se formulan tanto las preguntas o como las respuestas a esas preguntas, valga la redundancia. Se emplean métodos, se interpretan resultados, promoviendo un enfoque más integrador, sistémico en el estudio de la complejidad. En el contexto del pensamiento complejo, ambas teorías son muy importantes, ya que reconocen la interconexión y la interdependencia entre los elementos de un sistema, así como la naturaleza no lineal emergente de muchos fenómenos. Entonces, el paradigma, como lo hizo la compañera, va muy ligado a la parte científica y es un trabajo que nosotros vamos haciendo día a día, hablando desde el punto de vista de la investigación. Ahora, bien, perdón un segundito. Listo. Ahora vamos a hablar del aporte de las teorías relacionando no solamente la teoría cibernética y la teoría de la información que estamos haciendo en este momento, sino también incluyendo el pensamiento de Kuhn sobre el paradigma y la complejidad. De acuerdo con Osorio, sustenta que la cibernética influyó en el concepto de la retroacción como el fin de rebasar la causalidad no lineal, en lo que se puede determinar un efecto que retroactúa en la causa y a la vez la modifica. Es como un efecto dominó o, hablando en términos físicos, una ley, la tercera ley que llama la ley de la acción y la reacción. También influye en el origen del principio del bucle recursivo, el cual se basa en la noción de la regulación, de la autoproducción y la autoorganización. En ese sentido, Barberos en 2008 Perdón, es que siempre sale eso. sostiene que la idea de Morin en cuanto a la cibernética trajo consigo dos elementos fundamentales, como son la retroalimentación y la causalidad circular. Son la base de la creación del principio autoecoexplicativo o autoexplicación, el cual sustenta que para una explicación de fenómenos se debe contar tanto con la lógica interna como la externa, con base a una dialógica, la cual hace que haya una relación entre su entorno y su ecosistema. Según Morin, el pensamiento complejo debe ser ecologizado, que no hay el objeto de estudio, sino que por el contrario lo acerque. Y esto es muy verídico y les voy a decir por qué. Cuando nosotros hagamos nuestro trabajo investigativo, nosotros tenemos que estar muy enfocados en el entorno a nuestro objeto de estudio, dándole a ese objeto de estudio todas las facilidades y las comodidades como tal para que nuestro trabajo se pueda desempeñar de la mejor manera. Bueno, y relacionando también la teoría de la información de la comunicación con Barberos 2008, sostiene que Morin asume una posición de unificación de los conceptos de Bateson acerca del carácter de la comunicación humana y eso se ve reflejado en su obra Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Aquí lo que se trata de hablar es que, como lo dijo mi compañero en la diapositiva anterior, el ser humano siempre ha expresado y comunicado sus vivencias desde la época prehistórica. Entonces, él aquí, Morin dice que se asume una triada de trabajo, pensamiento y lenguaje. Esto va muy ligado con lo que acaba de decir el compañero Andrés, porque Morin habla de un principio de creación autoecoexplicativo, en el cual todas las realidades que vive el ser humano deben ser relacionadas con el entorno, como él también lo acaba de decir, pero adicional estamos colocando la parte de su comunicación, su pensamiento, su lenguaje y pues el trabajo que él desempeña en la sociedad o en el momento de su entorno que él está viviendo. Todo esto fue usado por Morin para explicar los procesos de homonización y humanización a través de las estrategias comunicacionales, juntando elementos ontológicos, axiológicos, metodológicos, epistemológicos, que nos permite ver la realidad en la cual pues estamos inmersos, la realidad que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Entonces, en este diagrama que tenemos acá a la derecha, vemos que hay unas ideas y yo quisiera eso ligarlo un poco también con lo que estaba diciendo el compañero frente a nuestras tesis doctorales. Nosotros no solo en nuestras tesis, sino en nuestro cotidiano vivir, en nuestro enfoque laboral, si nosotros lo vemos como docentes, todo el tiempo nosotros estamos recibiendo ideas. Entonces, nuestro medio
nuestro ecosistema andante, nuestro contexto, nos está enviando todo el tiempo ideas. Esos mensajes hay que codificarlos. Entonces nosotros los mensajes los podemos codificar, bien sea de dos maneras. Una, pues nosotros podemos dar una codificación interna de nuestra realidad a través de nuestro pensamiento, que ahí tiene que ver la comunicación. O dos, yo ahí también metería lo que estamos hablando en este momento, las teorías de la información y la cibernética. En mi tesis, por ejemplo, yo estoy utilizando el instrumento de análisis de datos que es el Atlas TIN. Entonces yo pensaría que yo ahí estoy codificando la información que me llega de mis informantes, la estoy codificando para empezar a hacer una transmisión de señales que en este caso, desde la teoría fundamentada que estoy haciendo mi tesis, pues yo estoy haciendo unas diferentes codificaciones. El receptor lo decodifica, entonces digamos que, y el receptor lo interpreta. Entonces yo ahí lo hablaría de qué manera. Yo tengo unos informantes, estoy haciendo una codificación, pero yo también tengo no solo un contexto que me está enviando señales, yo también tengo una teoría base de la cual yo necesito analizar y por fin interpretar, en el caso de la teoría fundamentada, para poder hacer la decodificación. Yo estoy haciendo en este momento la axial. Entonces, para llegar finalmente a la selectiva, que es mi gran teoría, y eso es lo que yo voy a hacer como la retroalimentación de mi investigación doctoral. Continuando con lo que dice la compañera, tenemos, a pesar de que nuestros trabajos son muy distintos, la compañera tiene la teoría fundamentada, yo tengo el interpretativo, pero vamos hacia el mismo sentido. ¿Y cuál es el mismo sentido? Buscar unas personas, nuestro objeto de estudio, codificar el mensaje que nos están diciendo, nosotros como investigadores recepcionarlos como tal, decodificarlos y por último, a través de una teorización y una triangulación, dar una retroalimentación positiva. Por ende, podemos decir de que tanto la teoría cibernética como la teoría de la información son un ápice o una base fundamental para nuestro trabajo investigativo. Y ahí estamos teniendo en cuenta nuestra complejidad, porque estamos teniendo en cuenta nuestro contexto de las realidades escolares que viven nuestras comunidades educativas. Entonces, mi profe, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Este es el trabajo que presentamos nosotros y aquí encontramos las referencias de las cuales obtuvimos el trabajo. Muchísimas gracias. Se le manda un gran saludo y agradecerle a la compañera Lauren por darme la oportunidad de hacer este trabajo con ella. Y se les manda un gran saludo desde Palmira Valle. Muchas bendiciones. Profe, también muchas gracias y compañero, muchas gracias también por el espacio. Que esté muy bien. ¡Uh!